todas bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. En este espacio, ¿cómo? Somos los que estamos y es acá adelante, no vamos a usar micrófonos, ¿sí? Porque nos vamos a escuchar. Sí vamos a proyectar unas placas y demás, sobre todo Gabriela. Les cuento de dónde parte este espacio, este momento del Congreso RedCom. Primero que nada, agradecer a la institución, a Sociales de Lomas de Zamora, en nombre de toda la organización, a las compañeras que están organizando, compañeros que están asistiendo de maravilla, excelente la organización de este evento. Está presente con nosotros la secretaria de RedCom de la institución, Eugenia Herrero, le agradecemos que esté con nosotros. Y en este espacio surge fundamentalmente de RedCom, de la Mesa Nacional de Asuntos Académicos. Mesa porque no le pusimos secretaría, pero sería como las secretarías que tiene RedCom: investigación, extensión, legislación, género y asuntos académicos. Desde ahí emprendimos en los últimos 3 años, y de antes también, en los últimos 3 años me tocó a mí estar al frente de ese espacio, pero viene con una inercia, con un tren que no para hace mucho, ¿no? Y seguirá a partir de ayer. Estamos en la mesa académica con Eli, las reuniones en Rosario. Exacto, en 2008. 2008. ¿No? No sé, puede ser, por ahí. Puede ser. Y ahí, ¿qué se hace, digo, en un espacio de una organización, una institución de carreras de comunicación, en el espacio de lo académico? Bueno, sistematización de los planes de estudio, saber reconocer cuáles son las particularidades, pero también las convergencias, ¿no? Las regularidades de los planes de estudio de comunicación vigentes, todo el tiempo vigentes, porque se van modificando, ¿no? Y a ver cuáles son las tendencias hacia dónde van. Y esa sistematización la fuimos haciendo en RedCom. Tenemos una base de datos, tenemos todos los planes de estudio, las 33 son más o menos. 36, 37. Porque ayer se sumó una carrera más, digo, 37 carreras ligadas a la comunicación y el periodismo en Argentina. Tenemos sistematizados planes de estudio y hay unas tendencias que se relacionan con, en los últimos años, ir a modificarlos, a releerlos, a revisarlos y a plantear modificaciones, cambios. Porque ustedes saben, no voy a hablar de otras carreras, pero el campo de las ciencias sociales es dinámico y la comunicación un poquito más, podemos decir. Pues está relacionada a múltiples cuestiones. Nos interesa lo político, lo social, lo coyuntural, la política es dinámica. Cuando digo la política, digo lo político, ¿no? Los feminismos, los ambientalismos, la comunicación política, las tecnologías o lo tecnológico, que no se reduce a un aparato, sino a procesos de subjetivación, de identidades, etc., que tienen que ver con nuestros intereses en el campo comunicacional, por lo cual estamos en constante revisión y cuando podemos y las instituciones nos lo permiten, también modificamos el plan, que depende de muchas otras instancias más que de nuestras voluntades. De eso vamos a hablar. Desde la Mesa Nacional de Asuntos Académicos hemos participado, colaborado, hemos sido invitados por algunas de las carreras de RedCom para hacer una asesoría, una revisión en los cambios de planes de estudio. Lo hicimos en UMPA, acá está Alfredo, que no se vino para acá, no sé por qué, porque tiene una silla. Alfredo tiene que estar de este lado. Alfredo Fernández de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Comenzamos el cambio, la modificación del plan de estudios en 2018, pandemia y aislamiento en el medio. Estamos en eso, bastante avanzado. Vamos a ver el caso. Nos acompaña Julián Robles Rey de Universidad Nacional de San Luis. Estábamos en un proceso 2021 y también le pusieron cuarta y hemos avanzado muchísimo. Está Víctor, no tan Francesco, italiano, de la Universidad Nacional de Salta. Comenzamos el proceso de revisión del plan de estudios hace muy poco, este año, voluntades del año pasado. En los papeles de este año está nuestra compañera acá, referente y amiga, Gabriela Cicalese de UNSAM, pero no solo UNSAM, acá nos viene a contar no solo el caso UNSAM, sino muchas cuestiones, un proceso de formación de su tesis de doctorado sobre estas cuestiones y una referencia ineludible para pensar esto. Es Gabriela quien va a tener el puntapié inicial y nos va a contar algo, mostrar algo, va a hacer uso del cañón, del proyector y mostrar unas placas, a iniciar la discusión. Y nosotros, ustedes tres, más que yo, digo, ustedes tres, después vamos a ir a la casuística, a los casos de cada uno de nosotros y a ver cómo nos subimos a las discusiones que nos plantea Gabriela. Y está abierto a todos, a todas, a todos los que estamos acá presentes con ideas, porque es lo que nos interesa. Por eso se vienen un miércoles a la mañana a sentarse acá, digamos, también, ¿no? Para hablar de planes de estudio.
Gaby, cuando quieras. Gracias. Te agradezco muchísimo, Leo, la invitación a poder compartir estas ideas, que son eso, ideas, esbozos. No agradezco a Lomas por la bienvenida porque soy de la casa, digo, doy teórico bastante más llenos que hoy en este mismo aula, así que nada, estoy contenta de estar acá en este otro rol. Bueno, institucional. Luego viene el 2000 y hay nuevas carreras de comunicación, hay un surgimiento de muchas nuevas carreras de comunicación con otra idea que es la del productor de contenidos. Y está a la luz del momento de la ley de medios. Y hoy estamos en esta revisión. Pero siempre ese marco del para qué genérico estamos de acuerdo. Si hoy nos ponemos a analizar en cualquiera de nuestras organizaciones, ¿qué queremos? Queremos comunicadores y comunicadoras comprometidos con los derechos humanos, con las minorías, con el dar voz. Digamos, hay como una línea macro que es acordada. Luego hay una línea más vinculada y más coyuntural ahí a cada contexto en particular, en especial de gobiernos municipales, nacionales, provinciales. Y entonces nos volvemos más afines a las políticas públicas según cuánto se acercan esas políticas públicas al propio parecer. Pero luego hay otra política que es la política de la matriz institucional de aprendizaje de todas las instituciones. Hoy vamos a ver seguramente con los compañeros, pero sabemos que no es lo mismo pensar desde la UBA que pensar desde la regional Tartagal, que ayer nos comentaban su posibilidad de ser facultad. No es lo mismo desde un lugar del conurbano que desde otro, aun cuando estamos geográficamente cercanos. Pero finalmente hay un nivel doméstico, digamos, de la política más pequeña, más de interacción, que es la de, bueno, qué hacemos con los titulares, cómo cambiamos, y que termina convirtiendo muchas veces los planes de estudio en grandes gatopardismos. Porque desde las declamaciones y desde ese lugar, desde lo teórico podemos posicionarnos frente a las demandas laborales, podemos tener opciones teóricas más o menos cercanas. Bueno, acá no entra el community manager porque eso lo dejamos para lo privado, o sí, pero entra críticamente, pero entonces ¿quién da tics? ¿Lo da alguien que analiza? ¿Lo da alguien que produce? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo buscamos? Pero finalmente, en este último de los 4 planos, son las decisiones particulares de las personas que estamos compartiendo cotidianamente. Entonces, en lo macrosocial decía, hay como una línea hoy actual, entiendo, ahí hay mencionadas algunas, pero podríamos poner más. Políticamente hay como una necesidad de seminarios flexibles, nos damos cuenta de la volatilidad, de esta rapidez que decía Leo, entonces queremos planes de estudio que no nos obliguen a revisarlo dentro de 4 o 5 años, y entonces estructuralmente damos como ese lugar, ¿no? En el segundo plano tenemos un contexto inmediato que nos interpela, y entonces también aparecen unas ciertas líneas de moda, ¿no? Entonces esas líneas de moda a veces son políticas, ayer se habló de los pueblos originarios, hay todo un tema de género que tiene que ver con la coyuntura social más macro, pero también hay otras líneas más de la industria académica, digamos, que en algunos casos tienen que ver con CONICET o con PISAC abriendo concursos, entonces vamos todos detrás de pensar eso en algunos momentos y en otros no, según la coyuntura. Y la matriz institucional de aprendizaje tiene que ver con qué unidades académicas, con qué convivimos. Yo siempre digo que finalmente, bueno, en lo personal, pero bueno, acá la tengo a Marisa, una compañera también de esta casa, nos hemos puesto a pensar en clave comunicacional porque en esta casa de estudios hay publicidad, relaciones públicas, periodismo y comunicación. Y empezamos naciendo como los que no éramos,
y teníamos que empezar a construir. Y no es casual que de acá haya salido la primera asociación de graduados y graduadas en comunicación, justamente porque veníamos con esa inercia, digamos. Pero también hay centros de investigación que muchas veces tienen que ver con improntas de personas concretas que se dedicaron a eso, que fueron a hacer sus posgrados a otro lado, nada. Y si entonces Juanita Pérez o Juancito Méndez, en lugar de haber seguido comunicación y educación, hubiese seguido comunicación y salud, hoy tendríamos otra maestría en nuestra institución. Digo, y terminan pasando esas cuestiones en las que me quiero detener un poco, que es esto de las interacciones particulares, la política doméstica, el hecho que nos obliga a no tomar algunas decisiones o tomar otras. Por ejemplo, hay un área de vacancia. Coordinamos entre todos, habiendo debatido en la política más macro o en la política más coyuntural o en la matriz de aprendizaje de nuestra institución, que era un área fundamental. Pero no tenemos a nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí aparecen otras cuestiones políticas de la universidad. Por ejemplo, ¿vamos a buscar graduados? Sí, pero los graduados son de una línea política que no es la actual, pero no nos interesa, pero los graduados. Sí, no, ni más o menos. Y terminamos tomando decisiones en función de esas cuestiones. O tenemos cátedras tensas, ¿no? Con gente que no se lleva bien. Bueno, ¿qué hacemos? Abrimos dos cátedras, una 1 y una 2 de X, no importa cómo se llame la materia. ¿En función de dar un espacio? No, pero sí. Entonces después los números no me cierran porque este no es tan afín o lo que sea. Hay gente que está en situación de jubilarse. Y hoy les recordaba una vieja lógica de mi compañera que decía, a veces las cátedras parecen escribanías, tenés que esperar que se muera el titular para poder ascender, pero a la vez, una vez que ascendiste, quedaste con los mismos papeles que el titular, o sea, volvés a hacer con otros y otras lo mismo que te pasó a vos. Entonces hay una lógica que es de otro orden y que genera 2 o 3 mecanismos distintos, digamos. Uno es, debatimos todo con todos y todas y abrimos todo hasta ese plano, pero en el momento de la cocina nos sentamos en la mesa chica y lo cerramos, y entonces toda la gente siente que todo lo que se debatió no fue tenido en cuenta, porque fue tenido en cuenta en el perfil, en algunos nombres, en algunas orientaciones, pero en lo concreto no. Si abrimos eso, corremos el riesgo de que sea un caos y que sea poco, poco manejable o poco adaptable. Termina habiendo, por un lado, mucho gatopardismo y por otro lado, un concepto que a mí me gusta decir de las organizaciones sociales y que parece que acá también aplica, que es el efecto Al Capone en las jerarquías de valores. Vieron que Al Capone se lo apresó por evadir impuestos, pero en realidad no es que la ley de Estados Unidos contra los impuestos es tan eficiente que hasta a un Al Capone lo van a buscar por eso. Es que buscaron de qué modo lo podían apresar, porque lo seguían por miles de otras cosas. Entonces ahí aparecen esas decisiones. Bueno, fulanito está en situación de jubilarse. Pero si es amigo, le vamos a preguntar si se quiere jubilar o no. Y si no es amigo, no, mirá, te tenía que jubilar. Y así diferentes situaciones que son, para mí, lo que tendríamos que debatir para no hacerle ole a los verdaderos obstáculos de nuestro plan de estudio, partiendo de la base que otras tendencias de asuntos académicos, como bien planteaba Leo, se vienen debatiendo hace mucho y hay un consenso general por ese perfil, por esa orientación, por esas cuestiones que nos hacen falta para salir a la sociedad en general o para hablar internamente con nuestra propia institución. Eso es como, hay como más acuerdo, hay más mínimos comunes denominadores. En donde no hay tantos es en este otro plan. Así que eso un poco era la línea que les quería como compartir, que surge no de una opinión, sino de haber transitado muchos procesos y haber analizado, y por eso lo anclo en que pasó siempre, no es que nos pasa a nosotros 2022, pandemia o lo que sea, pasó desde la propia construcción del campo, desde los 70, digamos, 60, 70. Bueno, gracias. Excelente.
Para abrir el juego a los compañeros que están presentes y nos pueden contar cada uno de los casos, a mí se me ocurrían dos dimensiones de análisis. La primera es cómo se trabaja un cambio de plan de estudio cuando tenemos que ir a los papeles, ¿no? Nos reunimos y qué hacemos. Y veía 3 o 4 pasos que hicimos en todos los casos. Primero, la conformación de una comisión ad hoc. Bueno, ¿quiénes modifican el plan de estudio? Una comisión, un grupo de personas, no está estipulado en ningún lado, que sean 5 o que sean 12. La idea, la tendencia es que también esté integrada, algunas veces se hace y otras no, por los claustros, que haya un representante de graduados, que haya un representante de estudiantes, etcétera, que en general son los que se quedaron dando vueltas en la universidad, empiezan a buscar, ¿no? Los graduados se van, básicamente, se quedan algunos dando vueltas por la universidad, trabajando en la política universitaria, etc. Luego, mantener reuniones, esto que decía Gabriela, lo más democrático posible para que después nadie diga a mí no me preguntaron. Entonces las reuniones con todos los claustros abiertas, se hace tal día, en tal lugar, presenciales, virtuales, etcétera, que esto mismo, nadie diga a mí no me invitaron. Luego, la lectura del plan actual. El plan actual no se descarta, se empieza de cero. Hay que ver qué modificaciones, qué tiene de potencialidades, pero también qué tiene de obsoleto. Hay veces que leemos cuestiones que son muy viejas, muy antiguas. Esto estaba escrito. Y también hay prácticas que llevamos adelante y no están escritas. Entonces, digo, legislar, se legisla luego, ¿no? Digo, llevamos a la práctica muchas cuestiones que estaría bien que estuvieran escritas en el nuevo plan. La escritura del plan y la escritura de contenidos mínimos. Un estadio en el que estamos en alguno de los casos. Y bueno, ¿quién escribe los contenidos mínimos? Y bueno, no está comisionado, porque no sabe de todos los temas, no sabe de radio y de género, digamos. Por lo cual, las cátedras escriben los contenidos mínimos, se modifica el título de una materia si viene al caso, etc. Eso por un lado. Y luego los temas de debate, algunos más ríspidos que otros. Tendencias, vamos hacia títulos intermedios, tecnicaturas. La mayoría de las licenciaturas tienen su tecnicatura. Por reglamento 2019, 1.400 horas. 1.400 horas y la licenciatura 2.600. Eso implica que es a la mitad más o menos, a los 2 años y medio. Hay tecnicaturas más largas, que te falte poco para llegar a ser licenciado o licenciada, y hay unas que se ciñen a estas 1.400 horas. Tesis, ¿qué tipos de tesis? De producción, de extensión, de investigación, de práctica profesional. No tesis, como en algunos casos, hay un par de casos en donde no hay tesis. Y hay más graduados, vamos a decir. Sí, porque no se traban. Orientaciones, muchas, pocas, ninguna. Estamos con el caso de la Universidad de San Juan, ¿no? Que no están los compañeros y compañeras acá. De 6 orientaciones a ninguna. Ninguna también porque entorpecía hacia el final de la carrera ir por un lado o por el otro. También qué temas de tesis elegís. Estás por acá pero querés investigar esto otro. Bueno, no, ya elegiste ir por acá. Si nos interesa todo a los comunicadores, por definición nos interesa todo. Por lo cual ahí hay un argumento para pensar orientaciones sí o no. 2, es en la mayoría de los casos, esta sistematización nos da que la mayoría de 2 orientaciones. La creación de profesorados es una tendencia que viene. La modificación de las licenciaturas con creación de profesorados, junto con RADCOM está PROUNCOS, profesorados universitarios en comunicación. Y luego otros temas como correlatividades, sí o no, cuántas, cuáles. Quien quiera tomar la palabra para decir algo de todo lo que nos presentó Gabriela, que es de la dimensión política y densa de este asunto, o en el caso particular, adelante. ¿Quién dice bueno, yo? Si les parece... Adelante, sí, claro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Leonardo, por la generosidad de haberme invitado a formar parte, junto con los colegas, de este encuentro que a nosotros nos parece clave conocernos fundamentalmente, poder vernos, saber quiénes somos, porque creo que alguna de las poquitas cosas que dejó como positivo la pandemia ha sido trabajar más en red, poder conocerse más, poder entender que se están haciendo un montón de trabajos, así como el lunes estuvimos dialogando respecto de las revistas, ¿sí? Algunas revistas que ya tienen un recorrido mucho más legitimado y avanzado y que han pasado por un montón de procesos. Me parece que en este tipo de discusiones también podemos aportar y aprender y conocernos, intercambiar un montón entre aquellas carreras que todas formamos parte de universidades públicas que estamos pensando lo mismo, quizá en provincias que estamos muy cercanas y ni siquiera nos conocemos. Entonces estos encuentros me parece que hay que seguir fortaleciéndolos y favoreciéndolos siempre para tratar de mejorar nuestras carreras. Bueno, yo tengo como varias cuestiones para decir
a partir de lo que estuve escuchando y algunas otras anotaciones que me hice durante la mañana, pero un poco en intertextualidad con lo que planteó acá la compañera Gabriela. Comparto la cuestión macro a partir de la experiencia que nosotros tenemos como integrantes de una comisión de carrera. Aquí hay un estudiante que también forma parte de la comisión de carrera, que ha tenido una participación activa, ¿no? Los chicos de San Luis. En nuestro caso, las comisiones de carrera están conformadas por numerosos claustros docentes, o sea, hay mucha representatividad también estudiantil y egresados. Entonces, bueno, nos pudimos acomodar allá por el año fines del 2019 y trabajamos de manera muy sistemática. Eso también nos permitió poder avanzar de manera rigurosa y nos pusimos todas las semanas, un día por semana, hasta que empezamos, además de la revisión del plan de estudio, un montón de otras actividades que nos corresponden. En ese sentido, me parece que hay algo también muy importante, que es recuperar los trabajos que vienen realizando las anteriores comisiones de carrera. En el caso de San Luis, cada 3 años se renueva. Una práctica. Cada casi tres, como. Claro, cada 3 años las comisiones de carrera se renuevan, pudiendo continuar al menos 2 veces quienes lo integramos, porque bueno, es ganas de trabajar por la carrera y realmente lleva muchísimo tiempo, ya sea para los estudiantes, egresados, egresadas o docentes. En ese sentido, nosotros en nuestro plan de estudio hemos recuperado más de 10 años de investigación de comisiones que anteriormente también venían trabajando, venían cuestionándose un plan de estudios, en el caso de San Luis del año 2007, que tuvo grandes fortalezas en relación al anterior, que es del año 99, que tenía un perfil mucho más informacional, pero que también, numerosos años después, hay que repensarlo en un marco de sociedades hipermediatizadas, porque en aquel momento, en el año 2006-2007, cuando se empieza a reflexionar respecto de ese plan que estaba vigente, habían un montón de discusiones que no se habían dado. Entonces, no se trata solamente de ir poniéndole parches a las materias e ir acomodándose como se pueda, que claramente eso es lo que podemos hacer desde lo legal en cada asignatura, sino que requiere un trabajo mucho más potente. Y en ese sentido, respecto de lo micro, que es ahí donde ubicaste la problemática, quienes estamos allí aprendiendo en ese proceso permanentemente, claro, creo que es una cuestión que se repite, más allá de que en algunas universidades no hayan nombres de cátedra con el nombre de profesor, sí, siempre hay algunos conflictos, siempre hay miradas encontradas, que bueno, allí también está la riqueza, pero también están las trabas muchas veces de tratar de mejorar las carreras. En este caso, bueno, también Leonardo nos pudo asesorar, contamos con él, toda su colaboración durante todo el año pasado y este año hemos estado mucho en contacto. Y a mí me parece que hay una cuestión que es clave y que muchas veces nos pasa en las instituciones en relación a esto micro, esto que decías, interacciones, el cuerpo docente de la carrera, la cuestión política doméstica, creo que dijiste, Gabriela. También nosotros lo que decíamos, nosotros lo anotamos, lo trabajamos muy fuertemente con la idea de que los planes no sean docente-céntricos, ¿sí? Aparece como muy fuerte esta idea de que pareciera que la única voz legitimada, quienes tienen, digamos, la palabra autorizada, esos enunciadores y enunciadoras que son la que mayor peso tiene y tiene que estar en el centro de las discusiones, es la mirada de los docentes, o las docentes o les docentes. Y allí me parece que nos tenemos que empezar a correr de ese ego tan fuerte que nos caracteriza en nuestras instituciones, ¿sí? Y que también la institución misma nos va configurando dentro de esas subjetividades, y tenemos que ser mucho más sensibles a la escucha de los objetos de estudio que les interesan a nuestros estudiantes, ¿no? Porque incluso nos pasa cuando estamos dando clases. Venimos bueno, pudieron leer lo que circuló en estos 3 diarios, en estas 4 canales, y nuestros estudiantes ya no consumen esos medios desde los cuales habíamos pensado los planes de estudio en las sociedades, el imaginario de sociedades mediáticas, ¿no? Entonces, allí mismo, ahí también hay gérmenes, hay indicios a los que les tenemos que prestar atención, y en este caso, por eso digo, dejar de ser docente-céntricos nuestros planes y darle mucho peso también a la voz de los docentes, a la voz de los estudiantes que están aquí presentes, a la voz de los egresados y las egresadas, y a las instituciones, que en este caso también es como muy particular, de acuerdo a cada provincia, para definir el perfil de esos estudiantes en comunicación que nosotros estamos formando, porque son ellos quienes después terminan incorporando a nuestros estudiantes.
Entonces, bueno, eso por allí como para empezar la discusión. Muy bien, Julián. Muchas gracias. Gracias. Víctor, Leo. ¿Qué nos cuenta Leo? Pues yo, nosotros empezamos en el año 91 con una tecnicatura en comunicación que diseñaron profesores de letras en su mayoría porque era lo que mayoritariamente había en Río Gallegos en ese momento. En el 95 hicimos una pequeña reforma, seguimos con tecnicatura, pero siempre con el anhelo de la licenciatura. En el 99 iniciamos el proceso de camino a la licenciatura, que finalmente nació después de 6 años, así que no estamos tan mal, nos llevamos 4. Y cometimos el error de no mantener el título intermedio. Y digo un error visto 15 años después, porque hoy la demanda de los egresados, particularmente y de los alumnos, es vuelvan a la tecnicatura, porque todos tienen trabajo, a todos les fue muy fácil entrar en el mercado laboral, mayoritariamente en el mundo de los medios, incluso muchos en el mundo de la educación, con un título habilitante, son técnicos, pero son título 3 dentro de la Junta. Entonces, cuando me hice cargo de la escuela, propuse iniciar nuevamente el proceso de revisión. Iniciamos consultas con estudiantes. El mayor miedo de los estudiantes era qué pasa con si me inscribí en un plan y después hay otro plan. Esto se soluciona muy fácilmente con los planes de transición, la homologación, pero ese es el miedo general de los estudiantes. El miedo de los profes: me vas a dejar sin materia, me voy a quedar sin trabajo. No, no te vas a quedar sin materia. Voy a tener que hacer algo nuevo. Sí. Ahí corría. Ahí cuando de 5 años pasamos a 4. Claro, entonces, ¿qué va a pasar con mi materia? ¿Qué va a pasar? Yo ya tengo la bibliografía armada. Bueno, profe, actualizate, modernizate, pero no te vas a quedar sin trabajo. Digo, hablo de los miedos más comunes a la hora de la revisión del plan, porque aprendí a los golpes. Yo se lo comentaba antes de empezar a Gabriela, yo era muy romántico en la idea de una reforma del plan, ¿no? Y después me di cuenta un día de una manera muy pragmática, cuando una autoridad de la universidad me dice: si vos sacás esa materia, el plan no se va a aprobar nunca. No, le digo, mirá, nosotros fundamentamos en que el plan no tiene que tener esto, tiene que tener esto. Si esa materia se toca, que casualmente era la materia de él, claro, el plan no se aprueba, no va a pasar por el Consejo Superior. O sea, vos haces lo que quieras. Y mi romanticismo, mi idea de un plan perfecto, entendió que es una mezcla entre tensión técnica y política. Y que no vas a lograr nunca el plan ideal que querés. Esto lo tengo asumido, pero con años de terapia incluso, porque no lo podés lograr. Pero vas a lograr, si lográs un avance, una mejora a partir de la evaluación de los egresados, de los profes y de los propios alumnos, es un avance, aunque no sea el mejor plan que tengan, ¿no? Y gracias a la ayuda de Leo, nos ayuda a sistematizar un poco todo ese proceso. Empezamos en el 2018, mucho ímpetu, quise hacer la reunión una vez por semana, me echaron flip, logré una vez por mes y ahora me cuesta juntar a la comisión, pero nos tocó la pandemia. ¿Qué hacemos con el plan? ¿Qué hacemos con todo lo que ya teníamos? Entrevistamos a egresados. Los egresados querían formación pedagógica, los docentes el miedo a perder el trabajo, el tema, perdón, la tesis. Nosotros tenemos una tesis rigurosa, yo creo que más rigurosa que la tesis de maestría, pero bueno, es el reglamento de tesis de la universidad que no podemos cambiarlo. O cambiamos el plan o no podemos modificar el reglamento de tesis. Entonces, vamos por la idea del trabajo final integrador. Presentar la tesis en otros soportes. En el reglamento dice que es escrita. Y a un estudiante de audiovisual, vos le tenés que pedir una tesis escrita. Bueno, entonces estamos en todo ese proceso. Al territorio. No, tengo acá igual la noticia. Bueno, si tenés. Tengo acá. Y. Gracias. Y consultamos al territorio. Dentro del territorio, dueños de medios, organizaciones, de distintos sectores. Los dueños, anoche estaba repasando, haciendo un apunte para hoy, por si Leo me decía que me siente acá, que me imaginé que esto iba a pasar, pero no lo tenía, por eso no traje nada previsto. Pero
las falencias que identificaban los dueños de los medios. Los pibes no saben escribir, los pibes no saben hablar, los pibes no tienen vocabulario, los pibes no tienen curiosidad. Y ahí ya me empezó a preocupar, porque lo otro lo podés aprender, pero la curiosidad no se la podés enchufar a ningún alumno. Y un estudiante de comunicación, un estudiante de periodismo tiene que ser curioso. Y esto es lo que detectaban los dueños de los medios. Las organizaciones del territorio decían que éramos como muy elitistas, porque no permitíamos trayectos más cortos de capacitación, porque teníamos la licenciatura. Digo, todo lo que nos fueron diciendo las distintas personas que fuimos consultando. Y nos agarró la pandemia y yo dije, Leo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Hacia dónde van a ir los planes después que salgamos de la pandemia? Bueno, estamos en esa etapa, estamos retomando. En el profesorado le pusimos un pie en el freno porque todos estaban muy entusiasmados, pero a la hora de convocar y a la hora de... cuesta mucho. Entonces a veces uno tiene que saber leer lo que va pasando en las reuniones y uno puede venir con toda la impronta. Sí, vamos con el profesorado, vamos con la licenciatura, vamos con... pero tiene que haber determinados acuerdos. Hoy la relación entre el Consejo Provincial de Educación, que es nuestro ministerio, y la universidad es muy tensa. Es muy tensa políticamente porque de hecho nuestros egresados en los distintos profesorados de otras áreas no pueden hacer las prácticas adentro de las escuelas porque no puede entrar nadie que entonces no sería el mejor momento político hoy de ir con un plan de profesorado. Y esto también lo aprendí con el tiempo, que hay que aprender a leer, ¿no? Porque por ahí nosotros, con toda la ilusión, presentamos un profesorado y resulta que por este rifirrafe entre gestión de universidad y gestión del Ministerio de Educación, queda, entonces hay que buscar el mejor momento en el que se alineen los planetas y puedas ir con tu proyecto de profesorado. Así que estamos en esa instancia. Mi idea hubiera sido terminarlo para fin de este cuatrimestre. Espero que sea para mitad del año que viene, pues ya después tenemos elecciones y el vendaval político de la unidad de la universidad va a ser mucho. Así que estamos en esa etapa, ya en proceso de redacción de contenidos mínimos. Algunos profes recién ahora se desayunan de todo el proceso porque nunca contestaron ningún mail, se enojan porque su materia se la cambiaste cuando le diste oportunidad de que participe y no participó, y entonces te dice yo no voy a cambiar nada, hagan ustedes los contenidos mínimos. Y estás en esa tensión. Nosotros, comisión, que no somos iluminados, somos los 5 o 6 que dijimos vamos a trabajar. Yo no puedo poner a redactar contenidos mínimos de una materia específica. Entonces, en la tarea de seducción, de convencimiento, de que ya estamos en la etapa final del proceso y a ver si finalmente lo podemos entregar. El decano me dijo, si me venís con un plan con 3, 4, 5 cargos nuevos, va a quedar en esa pila de expedientes, cuando todavía eran en papel previo a la pandemia, donde tengo planes hermosos aprobados, pero no hay un peso para poder ponerlos en práctica. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a lo posible, vamos a un plan donde no tenga, nosotros necesitamos por lo menos 2 completas mínimo, en áreas importantes como teoría y en un área de metodología. O vamos a un plan de 0 kilómetros y que se apruebe el día que se apruebe con todo, ¿no? Estamos en esa instancia, que calculo que vamos a ir por esa, porque si hacemos parches, tendremos un nuevo plan, pero seguiremos renegando que no tenemos dinero para poder cubrir determinadas materias. Nosotros tuvimos una época de profes viajeros que venían de la Universidad de San Juan Bosco porque no teníamos profes en gallegos, y esos no son cargos creados, primero facturaban, ahora hay una figura que se llama interino a término, que entonces es una designación pero no tiene los mismos derechos docentes que el resto, pero es una materia tan importante como otras que sí, que son más históricas, ya tienen cargos, ¿no? Entonces aprendí, y cierro con esto, que una discusión de un plan es cuestión de lo técnico y lo político. No te puedo decir en qué porcentaje. Muchas veces es más lo político que lo técnico. Pero bueno, nada, esa es nuestra experiencia. Muchas gracias, Alfredo. Para acompañarte. No, vieron que nos dejó muchas cosas para debatir, las anotaba, pero no voy a intervenir por los tiempos, digo. Víctor, adelante. Bueno, yo voy a contar cortito también. Agradezco el espacio, Leo y María, la verdad que es muy enriquecedor y que ojalá podamos continuarlo porque creo que nada, sirve un montón compartir y articular. Yo les cuento, yo soy de Salta, desde marzo que estoy como director de la carrera de este año. Veníamos hablando con Leo
esta necesidad de cambio de plan, que es una demanda fuerte de los estudiantes, y también me pareció muy interesante que planteó Gabriela esto de las tensiones entre las políticas y las teóricas, y esto de la política pequeña. Yo reniego mucho con eso, y cómo nos marca también, no sé, desde conflictos interpersonales, lo que decía también Alfredo, determinan un montón la lógica de funcionamiento de la carrera. Yo estoy intentando buscar consensos mínimos. Si tuviéramos una línea, acordemos 2 o 3 cosas, no discutimos todo el tiempo. Cambiar el plan es arduo y empezamos el 31 de agosto, hace un poco más de un mes. Fue Leonardo para Salta y empezamos con una primera jornada inicial, digamos. Estamos iniciando ese proceso que ustedes contaban, que les cuentan que están avanzados, me interesa mucho conocer eso. Y es difícil buscar esos consensos mínimos porque, bueno, son relaciones, hay que bajar un poco la espuma y decir, hay profes que no se saludan, colegas, y cambiar eso es cambiar un montón de cosas. Para poder cambiar cualquier cosa tenemos que por lo menos saludarnos. Pero bueno, no es tan fácil. Hicimos esa jornada, ahora estamos en la conformación de la comisión, que dijimos no la hagamos de una, veamos quiénes vienen a trabajar, convocamos estudiantes, graduados, hicimos 2 o 3 reuniones, y ahora cuando vuelva este viaje la idea es institucionalizarla, mandar al consejo directivo y que dé la resolución, que llegue a la comisión de cambio de plan. No vamos a hacer un montón, busqué profes de diferentes líneas políticas, nos sentemos a conversar, a ver qué pensás vos. Tenemos también varias mismas inquietudes y demandas sobre todo trayectos más cortos. Una tecnicatura es algo que la Universidad de Salta tiene un plan de 2006, ese es el plan que tenemos. En Tartagal hay otra que es más antigua, de 2000, que sí tiene tecnicatura. Y nada, buscar una tecnicatura es una demanda fuerte, con lo que tenemos, no con cargos nuevos, porque también, como decía, si vos planteas cargos nuevos es mucho más difícil todo. También está el profesorado, hay un proyecto, hay una profesora que está trabajando, que está impulsando un ciclo de complementación curricular. Lo que sucede en la praxis es que muchos egresados nuestros no pueden, por la cuestión de la Junta y del Ministerio de Educación, lo que planteaba Alfredo, dar clases, entonces van a la Católica y terminan haciendo un ciclo en la Católica, que es un ciclo de complementación de la Católica. Pagan, están 2 años y a partir de ahí se habilita a dar algunas clases en secundario, una salida laboral. A este proyecto de ciclo de complementación, que no es un profesorado, porque más o menos cumple esa función, está más o menos en proceso, está encaminado, pero sí queremos que el nuevo plan tenga una tecnicatura, tenga un profesorado y renueve la licenciatura. Serían como esos 3 pasos. Vamos a ir por la tecnicatura primero. Muchos estudiantes no terminan por la tesis, entonces dar la tecnicatura y dar equivalencias y que puedan tener una terminalidad. Muchos de nuestros estudiantes que han dejado, es una de las ideas de avanzar primero con la tecnicatura y el año que viene con la licenciatura y luego el profesorado. Y eso, bueno, nada, de los miedos, la escucha, lo que planteaba, lo docente céntrico, me quedo con varias cosas que me parece que compartimos y que parecen bien interesantes. Los seminarios flexibles, cómo nos vamos adaptando y que no sea una moda. El community manager hoy es muy demandado y no tenemos ningún tipo de formación dentro de la carrera con eso. Pero bueno, si en 3 años ya no son más community managers y son otra cosa, ¿cómo hacemos para que nuestra estructura de curricular permita esa flexibilidad? Y nada, que tenemos que, dentro de lo posible, como decía Alfredo, con lo que tengamos, tenemos que poder armar, ponernos de acuerdo. Es interesante eso que dijiste, esto de cuando pensamos en cambiar plan de estudio, que no quede obsoleto. Estamos en una disciplina aparte que cambia. Nosotros para el Día del Periodista invitamos a graduados ubicados en el campo laboral en distintos lugares, ¿no? Uno de los chicos les dijo a los que estaban sentados de este lado, yo hace 10 años estaba ahí, hoy estoy laburando en algo que no existía. Y seguramente ustedes hoy están estudiando y van a estar laburando en un puesto que hoy todavía no existe. Entonces, eso también es otro desafío, tener en cuenta el momento de nosotros, de nuestra disciplina, de nuestro campo, cuando pensamos en un cambio plan de estudio, ¿no? Que no quede obsoleto a los 5 años. Sí, ayer hablábamos con el gente de lo mismo. Yo creo que nada, marcar la mirada crítica, que interpelamos en muchos sectores de la sociedad, como planteaba Leo al inicio, es una matriz que las carreras tenemos y vamos a ir teniendo, y un diferencial, podemos saber más técnico, más instrumental,
del instrumento que esté en ese momento. Ahí tenemos como un potencial fuerte que no tenemos que dejar, yo creo, y buscar esos consensos mínimos. O sea, yo estoy intentando ese amase para decir, para poder transformar, tenemos que tener un consenso. Si no estamos de acuerdo todos en algo, y dejemos de lado algunas disputas, pero bueno, no es algo sencillo. Hasta ahí. ¿Puedo? Sí, claro. Me quedo con algunas cuestiones. Me encantó lo de docente céntrico, pero yo le agregaría uno más. Es cierto, desde la comunidad es docente céntrico, pero además somos universidad céntricos. O sea, fíjense que en las mayores aperturas me encantó lo de Alfredo, que dice, bueno, fui a buscar a los lugares que van a emplear a mis futuros graduados. ¿Y qué pasa? Otra vez la industria académica y otra vez esta interna. Quienes son en general líderes en las carreras son personas que en general no están trabajando como comunicadores y comunicadoras. Son personas que tienen categoría 1, CONICET, que se quedaron absolutamente en la academia. Y esa gente dice, hace falta metodología de no sé qué para pensar en un futuro tesis doctoral, digamos. Y en realidad va a haber un porcentaje de un 10% que se quedará, que en general son el 10% de los que se sacan todo 10, ¿no? Pero bueno, es un 10% el que se va a quedar finalmente en el sistema endogámico de la academia. ¿Quién piensa en el 90%? Yo quiero hoy en mi carrera, y ahí voy más al lugar de gestión, no tanto de esto, contratar a una persona que es capo en tecnologías inmersivas. Tengo una carrera que me lo permite porque tiene un sistema fantástico. Tiene un título de tecnicatura el compañero. Y es uno de los pocos en esa línea que por lo menos tiene un título de tecnicatura, porque todos los demás no tienen, a veces secundaria. Le tengo que negociar a un tipo que gana fortunas, que viene porque es amigo, porque yo en paralelo a mi vida académica tengo mi vida profesional en esa área. Y entonces le digo, che, hace falta, por una cuestión de compromiso social, venite a la universidad pública. Tengo que negociar con este compañero que lo puedo nada más poner como ayudante, que alguna de nosotras nos ponemos como titular ad honorem para habilitarle que él esté a cargo de la materia, porque el sistema no me permite más que eso. Digo, ese sistema es de los 90. El otro día hablábamos, la década kirchnerista dio por tierra un montón de leyes del menemismo, pero no tocó la ley de educación superior. Y no lo tocó porque quienes están adentro están cómodos en ese sistema. Pero la verdad que no es bueno para la comunicación. Y otra cosa que quería retomar es este tema de las transversalidades, que la mayoría de los... primero que un plan de estudios no es lo que figura en el plan, ¿no? Un plan de estudio es lo que efectivamente se da, y un plan de hace 10 años seguramente es distinto que hace 10 años. Entonces esto de legislar me parece. Pero aparte, que todo lo que nos parece importante, tipo tecnologías, perspectiva de género, metodologías, todo lo queremos transversalizar. Entonces es un problema, porque si tenés docentes que te dicen, no, yo ya tengo la bibliografía, a mí no me la toques, ¿cómo transversalizas? Y ahí es donde los consensos, esta gente que no se habla, que es un problema. Porque con la gente que no se habla, si vos haces materia A, materia B, lo resolviste. Pero cuando querés transversalizar contenidos, ¿qué es lo que finalmente necesitamos? Que pensemos en el afuera. Eso es lo que yo diría. Me encantó lo de docente céntrico, pero no seamos industria académica, no seamos universidad céntricos, porque la verdad que el mundo está esperando otras cosas de los comunicadores y las comunicadoras. Y hay un elemento que no mencionamos, que es el tema de la virtualidad o la presencialidad. Yo me acuerdo del 1 de abril del 2020, cuando ya se veía que eran más de 15 días los que íbamos a estar encerrados, una profe me dice, che, yo tengo todas mis fotocopias en la fotocopiadora. Y bueno, pero está cerrada. Me dice, ¿cómo hago con la bibliografía ahora? ¿Cómo hago para...? Teníamos una plataforma a través de Moodle donde íbamos a empezar a dar clase. Me dice, yo tengo toda una carpeta que todos los años le digo a los chicos, vayan, busquen la caja de tal materia
Y me dice, ¿la tengo toda ahí? ¿La tengo que ir a buscar? No, está cerrado. Y entonces, y vas a tener que actualizar tu bibliografía, vas a tener que empezar a googlear, escanear libros, fíjate. Y esto fue un cambio de mentalidad de empezar a dar lo que venía tipo industria, ¿no? Tipo Noria, que línea de producción, a imaginar nuevas maneras para gente que se supone somos del ámbito de la comunicación, que nos tenía que costar menos. Y ahora muchos te dicen, che, yo no quiero volver a la presencial, yo estoy muy bien como estoy. Entonces, ¿por qué me haces ir? ¿Por qué tengo que ir otra vez? Y si está muy bien, y muchos alumnos te dicen, profe, yo estoy laburando, bárbaro esto de la virtualidad, me viene muy bien. Pero vos, después tenés la cuestión normativa que te dice que tus planes son presenciales, que podés irte hasta un 15%, un 20% de virtualidad. ¿Cuánto? Un 10. Sí, ahí podría... La nuestra un 30. Hay algo para decir sobre eso. Entonces, tengo algo para decir sobre eso. Pero nos enteramos post-pandemia, no lo conocíamos. Hay disposiciones bastante más nuevas. Digo, hace 2 meses la SPU y el Consejo de Rectores iba a difundir un documento a la universidad que queremos o algo así, 7 puntos. 7 puntos, no vamos a andar en los 7, pero les puedo contar algunos de ellos. El primero es modalidades, ¿no? Lo virtual, lo presencial, con esta discusión semántica que voy a decirles ahora. La virtualidad sincrónica es presencialidad. La virtualidad sincrónica es presencialidad, porque clase no es sinónimo de aula, dice este documento. Okay. Por lo cual, tenemos un 30%, como dice Julián, habilitados en los planes de estudio aprobados por CONEAU, etcétera, como presenciales, pero si la virtualidad sincrónica es presencialidad, podemos irnos hasta, sugiere SPU, del Ministerio del Estado Nacional, hasta un 50%. Sugiere esta idea de que el Consejo de Rectores está de acuerdo y vamos hacia ahí. Son 7 temas, después, bueno, curricularizar la extensión, un nuevo sistema de incentivos, la internacionalización, la movilidad estudiantil, son 7. Eso donde está. El documento lo tengo en formato PDF y el primero de los puntos hay un documento más amplio. Todavía no se socializó. No, la Universidad de Quilmes está haciendo el plan comunicacional de esa política pública. Tiene que publicitarse. Pero bueno, esto que estaba apareciendo acá. Estamos cerrando, tenemos poco tiempo, los compañeros quieren decir algo, es el momento, no sé si Ale, muchos quieren decir algo. Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Salta, la presencia de nuestros queridos compañeros por acá. El compañero levantó la mano. Bueno, primero que nada, a mí me toca un poco de cerca todo esto porque hace 2 meses que me recibí acá en el Estudio de Comunicación y bueno, justo las últimas materias fueron Semiología y Comunicación 4. Está señalando gente. Tecnología, comunicación 4. Me sirvió mucho para la vida profesional. A los docentes Los docentes céntricos. Claro, es la semiología caminante. Y nada, la realidad es que justo, bueno, tal vez Alfredo respondió sin que yo todavía pregunte los desafíos de cambiar un plan de estudio, porque la verdad que era lo primero que me intrigaba, y bueno, entender toda la complejidad que puede llegar a ser, nos depone o nos para en una posición tal vez bastante pesimista de lugar de decir, ¿cómo podemos arrancar? Víctor mencionó tal vez una cuestión de caminos más cortos o de cuestiones más de consensos leves, como para tal vez ir arrancando un poco y no esperar a, bueno, a llegar a meter en conjunto el todo y que bueno, que tal vez puede que llegue como no. Digo, puede ser el camino en materias optativas, seminarios, ¿cuál puede ser el punto de partida para de alguna u otra manera ir echando contenido que tal vez tiene que estar en nuestro plan de estudio y esa flexibilidad. A lo que decía Víctor, a mí se me ocurre la comunicación digital. Digo, hoy podemos estar hablando de gestión de red, para no decir community manager, ¿no? Para no ser fake news, decimos información, para no decir estos vocablos. Podría estar todo eso dentro de las comunicaciones digitales, que dentro de 5 años o 10 no sabemos en qué andamos, pero serían también todo digital, digo, el cine y la televisión son digitales, ¿no? Básicamente cómo defina digital. Por supuesto. En realidad es la comunicación que hoy es en formato digital y mañana puede ser en formato. Pero viste que transportar, qué sé yo, chip, no sé, no sabés. Los yankees lo definen con estas 2 palabras que son los mass media y los social media. Claro. Corta.
Sí, igual nosotros cuando administramos redes sociales, en general lo hacemos desde instituciones y desde colectivos. Son los mismos social media que la foto que sacás con tu nena cuando cumpleaños. Que lo interpersonal y la gestión del No es yo, social media etc. ya, aunque los dos tengan el mismo soporte y usen la misma plataforma recontraconcentrada sobre la que hablamos poco además. En los- Acabo de decir. ¿Puedo decir algo respecto de lo que... Yo soy de Córdoba, Sí. también trabajo en UNSA, pero digamos soy de Córdoba, me gradué en Córdoba y nunca me fui de la universidad, desde que entré nunca me fui de esa universidad. Y hace mucho que ya no pienso románticamente en el tema de cambio de plan. Pero hay una cosa central que pasa con esto que está aprendiendo, por ejemplo, de seminarios educativos. ¿Qué es lo que pasó en Córdoba? En el plan que tenemos, que es muy viejo, el plan 93, se pusieron seminarios educativos como una alternativa justamente para actualización. ¿Qué es lo que sucedió en los hechos? Y por eso yo siempre digo, cambio de plan con los mismos profesores no sirve. Disculpen, yo tendría que cambiar plan y los profesores. Y yo soy docente ahí, bueno, seguramente me voy a jubilar, estoy acá en una cátedra, digamos, casi en mi primaria, como decían recién, pero bueno. Pero ¿qué sucedió? Yo tengo una cátedra anual, por lo tanto, nada, no tengo un problema ahí. Los profesores que tienen cátedras cuatrimestrales dan un seminario optativo en el otro cuatrimestre. ¿Qué es lo que dan? Casi lo mismo. O sea, le ponen otro nombre, le dan O complementan lo que les faltó del presentación. cuatrimestre. Entonces así no sirve. Sirve si en esos seminarios optativos son flexibles, viene distinta gente. Esta opción que comentaba recién Gaby de, bueno, traer a alguien que es especialista, aunque no tenga Campo un productivo, doctorado entonces, en el, ¿no? La verdad, les digo esto como experiencia muy concreta, digamos. Yo participé formando parte de una cátedra de ese cambio de plan. Sugerí de hecho algunas de las materias que hoy están en ese plan, aunque no soy docente de esa materia, pero y ahora nosotros atravesamos un proceso que, bueno, no viene al caso acá comentar, pero sí esta experiencia respecto de esto de los seminarios optativos. Si los seminarios optativos después los dan los mismos docentes que están en las cátedras, digamos, más rígidas, no sirve de nada. O tomo una cosa, si vos tenés gente con ISET a la que le tenés que dar algo en el grado y entonces como no tenés, le das un seminario optativo sobre su mismo tema de investigación que ya hacen el CONICET para que se pueda quedar en tu universidad, terminás haciendo seminarios optativos sobre una cosa recontra chiquitita, el interés de una persona, ni siquiera una universidad. Hay que ir cerrando. Sí, Tienen medio minuto cada uno. Yo tengo una. Sí, a los compañeros yo los interpelé, les pedí la palabra y ahora no, todo malo. Pero iba a decirles que cierren. Si tienen algo para decir. Julián iba a decir algo, Alfredo iba a decir algo que es medio pero minuto. sí, creo que ella quería decir algo antes. Sí, claro. Porfa. Porfa. No, a ver, yo quería decir, nosotros estamos en Jujuy por iniciar, en realidad estamos por iniciar hace 40 años un proceso pero ahora hay una voluntad institucional, y eso me parece que es fundamental, ¿no? Una voluntad institucional de autoevaluación de las carreras. Hay algunas carreras con planes viejos, pre-ley de educación superior, como comunicación, antropología, educación para la salud, que tenemos que mínimamente ajustar, y ese es el proceso que vamos a iniciar ahora en función de también comenzar un proceso de revisión. Pero a mí, digamos, nosotros sí tenemos tecnicatura, y además tenemos una tecnicatura nueva que la hemos sacado en pandemia, hemos iniciado, y eso ha sido un efecto muy fuerte porque ha revinculado a un montón de gente que había abandonado la carrera, porque eso además es una tecnicatura ensamblada con la tecnicatura original de licenciatura en comunicación. Ha traído a mucha gente de vuelta, ¿no? Digamos, ha interpelado a mucha gente, y comunicación digital convergente, con cero recursos, con lo cual agrega un millón de problemas más, esto que mencionábamos hace un rato.
Pero a mí me parece que, más allá, digamos, yo quería escuchar como tips de estas experiencias, como para pensar y compartir con los compañeros de la coordinación ahora cuando vuelva. Y ahí hay como varias cuestiones, ¿no? de cómo generar estos procesos de participación, que es hiper difícil, ¿no? Digamos, hiper difícil generar participación, porque todos estamos hasta las manos y demás, pero bueno, digamos, generar estos consensos, esta escucha, estos diálogos, ¿no? Porque ese afuera, por el caso de Jujuy, ya no son los medios, digamos, entonces, ¿cuál es ese afuera, no? Digamos, hay que empezar a pensar y conversar en torno a eso, y me parece que es importante. Nosotros, con relación a lo que decía Alfredo, con la tesis, hace poco también en pandemia pudimos cristalizar una demanda que teníamos vieja, que era poder generar un anexo nuevo al reglamento de tesis de la facultad único para todas sus carreras específicas de comunicación. ¿Sí? Nos basábamos mucho en la experiencia, yo también trabajo en Salta, trabajamos en Salta, la experiencia más o menos reciente de Salta, pero estuvimos viendo experiencias de otras carreras y demás, pero ahora me enteré que la USAN tiene como una diversidad mucho más amplia y espectacular, espectacular sobre posibilidades de hacer tesis. Pero bueno, digamos, parece que ahí hay, digamos, son como muchos desafíos, es un trabajo que siempre es muy difícil, que hemos intentado a lo largo de los años un par de intentos que hemos avanzado un poquito más y no hemos podido, pero me parece que a partir de un delineamiento institucional más o menos claro, por ahí eso, no digo que estas tensiones no vamos a romantizar porque es imposible hacerlo, pero ayuda un poco a encarar con más fuerza, digamos, cada uno de los inconvenientes que todos tenemos en nuestra institución, ¿no? Y recuperar esos intentos, claro. Sí, y hay un miedo histórico que teníamos en relación a los cambios de plan de estudio, que me parece que el convenio colectivo de trabajo no favorece en ese sentido, claro. ¿No? Ese miedo de, bueno, sacan mi materia, digamos, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo sin laburo? Bueno, no, algo vas a hacer, algo vas a tener que hacer, pero claro, ahí también tenemos... Los dos miedos que decía Alfredo, el de los estudiantes, la tabla de equivalencia. Todo lo que hiciste va a tener una equivalencia. El de los docentes del puesto de igual trabajo. Igual sí, para mí mediante, decir que eso lo solucionamos fácilmente es mentira. No, bueno, porque está con el no, porque nosotros estamos con la equivalencia de la tecnicatura nueva con la vieja y... ¡Qué miedo! No, sí, un poco era más o menos lo mismo que dijo Moncho, decir que a veces esos parches sí sirven porque el reglamento de tesis de producción y de intervención que logramos ese anexo descomprimió muchísimo y alentó la finalización de estudios de muchas personas, que del mismo modo los seminarios optativos sirvieron, por ejemplo, para que haya desde hace ya muchos años en Jujuy un seminario de género, comunicación y sociedad, cuando no había nada de formación de género en la facultad, digamos, más allá del área interdisciplinaria de estudio de género, donde solo se acercan las estudiantes avanzadas que se sacan todos 10 y que tienen perspectiva de género, entonces también el seminario, entonces también mirar que hay un poco de todo y que contextualmente hay que observar. Y por otra parte, en esto de ir a hablar con los dueños, me parece brillante lo que hizo Alfredo, los dueños de los medios, las organizaciones sociales, pero también me parece que hay que tener un oído atento en términos de la relevancia social de lo que hacemos, más allá de quiénes van a ser los empleadores y empleadoras, mirando también quiénes van a ser, o sea, qué pasa comunitariamente y socialmente, qué necesidades hay sobre la comunicación, ¿no? Entonces, esa observación me parece que es central, porque sobre todo si estamos como nosotros en la universidad pública, digamos, un oído muy atento a cuáles serían las demandas socialmente relevantes para los lugares que habitamos, ¿no? Excelente. 30 segundos y terminamos porque estamos fuera de horario. Bueno, un poco recuperando lo que acaba de decir acá la compañera en relación a la relevancia social, a la demanda, a pensar ese lugar que ocupa la comunicación como derecho humano, adelantamos que nuestra carrera va a tener algo absolutamente novedoso y con una opción política ideológica muy fuerte, que ha sido pensar en una de dos orientaciones, ¿sí? Una de las orientaciones se va a tomar comunicación y género, y va a ser la primera argentina. En ese sentido hay una fuerte apuesta y compañeras que no solamente tienen un gran compromiso de militancia, sino que además una gran formación que la respalda, ¿no? Eso por un lado, que me diste el pie para poder decir. En segundo lugar, me encanta también la idea de la endogamia universitaria, ¿sí? Ese 90% de destinatarios que quedan afuera, ¿sí? Por este grupo de docentes que muchas veces va a esas reuniones desde este lugar del experto, de la experta, pero que de campo sabe muy poco porque, bueno, eligió estar muchas veces simplemente con las métricas de las investigaciones y hay poco terreno o experticia en el campo, ¿no?
De allí sale ese concepto que le inventó un amigo después de una vapuleada que nos pegaron en una reunión cuando fuimos a compartir lo que veníamos trabajando después de muchísimos años y que bueno, algunos recién se enteraban ahí y a la vez allí vienen todos los palos juntos, ¿no? De allí nosotros dijimos, bueno, pero también en este proceso han participado un montón de actores muy protagonistas. Y en ese caso creo que la madre de la defensa es desde la gestión de los estudiantes. La estudiante que acaba de llegar otra vez, las integrantes de nuestra comisión de carrera, Miki, ¿no? Cuando esto, digo, en estos consensos, no solamente pensarlo con el docente, la docente, sino que el principal apoyo para estar haciendo fuerza allí en el directivo, cuando el directivo no lo quiera sacar, son nuestros estudiantes, que son quienes están diciéndonos también hacia dónde van las carreras. Y por último, fortalecer el plan que nosotros estamos pensando. Reconoce, ¿sí? Todas las deudas que tenemos a nivel de institución, el campo de la comunicación, cómo fue gestado, las relaciones interdisciplinares, transdisciplinares, pero también es cierto que en una reducción de una carrera de 5 años a 4 también tenemos que empezar a capitalizar la formación de los y les comunicadores, que ya tenemos muchos recorridos de posgrado, ¿sí? Y dejar de pensar quizá otros profesores o profesoras que vienen de otras disciplinas pero que ni siquiera se interesan por pensar objetos de estudio en nuestro campo, ¿no? Vengo a dar antropología, pero, y bueno, ¿y cómo podemos pensar antropología? Si vengo a dar psicología, vengo a dar filosofía de tal lugar, bueno, ¿por qué no pensar de necesitamos otra hora? Y finalmente aliento a que haya un encuentro posterior nuestro, en donde compartamos todo el... Vamos a hablar de las mesas académicas, vamos a hacerlo virtual, ayer estuvimos hablando con Aiza y con los colegas, los compas, y en que es muy prioritario porque somos muchas las universidades, yo ahora sumo Matanza también, estamos haciendo revisión del plan de estudio y bueno, tenemos la virtualidad, entonces vamos a poner una fecha inmediata. Yo ya no estoy en este cargo en Radcom. Pero te necesitamos. Te vamos a invitar. Ayer me convertí en calabaza. Ahora te vamos a hablar. Bueno, si les parece cerramos. Un ratito, una cosita también. Una cosa. Los 30 segundos. Sí, yo tengo quedamos ahí. 30 segundos Los o 30 segundos. 30 segundos. No, celebro y lo que dice Eugenio es fundamental, que nos podamos seguir articulando y yo hago algo un poco instrumental, pero que lo vengo pensando, estoy dirigiendo una tesis en ese sentido, en esto de la demanda laboral, que muchos estudiantes, y yo repito que cada día los medios es lo más precario, cada día que pasa, no solo en Argentina, en todo el mundo, la industria cambió, entonces romper ese imaginario de trabajar en medios y ver qué otras posibilidades. Y hoy hay, en esta idea de economía de conocimiento, nuevas tecnologías, hay algunos roles que desde las carreras se podemos pensar, hay que ver, ¿no? O sea, capaz que como decimos 5 años no existe más, pero todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario. Tengo varios egresados que han migrado en la pandemia a través de YouTube y están laburando hoy muy bien. Y claro, y entonces ahí hay desarrollo web, entonces tenés diseño, investigación y escritura, UX writer, o sea, hay 3 roles que en nuestras carreras los tenemos ya incorporados. Si hacemos como un pequeño giro o al que le interese abrir una línea, se abre un campo laboral muy interesante que ya no es Argentina, que es todo el mundo. Tenemos 2 o 3 egresados que están laburando en eso. Me parece un área que si la miramos un poquito puede ser interesante, porque vemos la programación siempre como no, en matemática, nosotros no nos metemos, pero no tiene nada de matemática eso, tiene mucho de diseño, tiene mucho de escritura, de otros... Que ya lo tenemos en las carreras, claro. Esas cuestiones habría que desarrollo de chatbots, hay un Exacto. pibe que hace chatbots, cómo se relaciona el chat cuando vos estás en un banco, en un home banking, en el cine, en el chat. O sea, dejo como esa... ¿Sabés qué nos pidieron a nosotros, que me olvidé comentarlo antes? Herramientas de autogestión. Hicimos seminarios sobre cómo sacar el monotributo, cómo organizar una empresa, porque son elementos que no están previstos dentro de un plan de comunicación, pero los pibes hoy en día ya no hay tantas sillas vacantes disponibles en los medios, hay que crear nuevas sillas y no les damos herramientas para gestionar eso, ¿no? Bueno, mis 30 segundos. Un consejo para liderar esto, pensar que estamos gestionando bienes escasos. El tiempo de los estudiantes es escaso, digamos, la cantidad de materias es escasa, las rentas son escasas, etc. En toda gestión de bienes escasos hay que tomar decisiones de prioridad y de criterios. Entonces, ¿qué es lo que ordena? ¿Qué criterios son negociables y qué criterios no se puede? Entonces, eso enmarca, y quienes están en gestión muchas veces se
sienten como que si dicen eso es como no, dejemos el debate libre, pero en algún momento eso lo vas a tener que poner. Si eso lo pones de entrada y decís, bueno señores, las tesis no se tocan, es así, va así, así, así. Seminarios optativos, la renta va a ser un cuatrimestre y punto, y va a ir cambiando, no lo puede tener alguien siempre. Digo, 3, 4 decisiones que estén acordadas y que esas sean las reglas del debate, y después debatimos contenido. Para mí ese sería el mayor consejo a esa comisión que están por formar. Planes de la que yo, como Leo, tampoco tendría mucha. Muchas gracias compañeros por haber participado.